Acá vamos a hablar de un tema de que esto ya no es broma, ya no es parte de las teorías conspirativas que se han hablado toda la vida. Los mitos. No van a llegar personas que dicen que los han abducido. No, aquí esta cuestión es una cosa súper concreta que nos llama profundamente la atención. Es tan serio que incluso decidimos invitar a nuestro querido amigo don Libardo Buitrago, porque esto ya no es broma, esto es muy en serio, es noticia internacional. Por favor, vea el siguiente titular. Dice, hay prueba de ovnis. Exoficial de inteligencia asegura ante el Congreso que Estados Unidos recuperó elementos biológicos no humanos. Y quiso destacar en esto, no humanos, en algo que definitivamente ha llamado mucho la atención porque es una declaración, como les decíamos, bajo juramento. Libardo Buitrago, tú has seguido muy de cerca este tema. Buenos días. Priscila, buenos días. Muy buenos días, José Luis. Buenos días, Francesco. Ayer, en la Cámara de Diputados, hay un panel y hay una comisión bipartidista. Vamos a contextualizar dónde ocurrió esta declaración. Claro, es que es muy importante ese punto. Sí. Ahora, esta comisión, entiendo, Libardo, solamente en el llamado contexto, esto se viene ya como anunciando hace un buen tiempo. Esto no fue ayer solamente, digamos, o antes de ayer, sino que esto se viene anunciando de que iba a haber una comisión encargada de desentrañar todos estos mitos y teorías conspirativas, ¿no? Exactamente. La Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, decidió hacer una sesión especial en donde estaban integrantes de los dos partidos, Partido Republicano y Partido Demócrata. Se hizo invitación de manera de que fueran personas que hubiesen tenido alguna experiencia y que pudiesen aportar datos. Lo concreto, la política en Estados Unidos quiere desentrañar qué es lo que ocurre con los objetos voladores no identificados. Eso es lo de fondo. Eso es lo de fondo. Entonces, invitó ayer a 3 exoficiales. Pero no cualquiera. No cualquiera. Porque Pero son exoficiales de un alto rango en algún minuto. Claro. Dentro de ellos, David Grush. Él, la característica es que tenía el grado de mayor cuando se retiró, trabajó asignado a la investigación dentro del Estado de los Estados Unidos, precisamente de esto, pero fueron invitados junto a él 2 pilotos más. Un excomandante de la Armada de los Estados Unidos que dijo en esta sesión lo siguiente. Yo el año 2004, dijo este excomandante y piloto, identifiqué en un vuelo un objeto volador no identificado que di reporte a la Armada de los Estados Unidos. Luego, otro piloto retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la misma sesión, en el mismo debate, dijo, yo también vi un objeto volador no identificado que lo reporté a las autoridades. Pero ahí hay un punto importante, porque no han sido hechos aislados. Esto es más frecuente de lo que uno piensa. Pero por supuesto, es decir, y uno diría, ¿es solamente en América? No, estos hechos son buscados en África, en el Medio Oriente, en Asia y en América Latina. Pero las 2 declaraciones de estos 2 expilotos no provocaron ninguna cosa más allá. De hecho, que pilotos hayan visto cosas extrañas ya lo es habíamos bastante escuchado. recurrente, digamos. Sin embargo, el punto culmine ayer fue la declaración de Grush, el ex mayor de inteligencia. Porque a una pregunta de una representante concreta, directa, le dice, entonces, ¿hay vida extraterrestre? Y él comienza a dar explicaciones. Una de manera directa, diciendo, mire, sí estamos investigando esto, pero entrega un dato que hasta el momento no se tenía de una voz de alguien de adentro, y era restos biológicos. Mira, tenemos ese momento. ¿Quieren revisarlo? Vamos, por Revisemos favor. ese momento, por favor, es clave. Intelligent extraterrestrials. Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah.
Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Oh. Ese es un antecedente nuevo que hay que ponerlo en su justa dimensión. ¿Dónde lo dice? ¿Quién lo dice y por qué lo dice? Lo dice bajo, este ex mayor lo dice bajo la gravedad del juramento. Sí, es una sí. condición, o sea, le tomaron juramento de que lo que iba a decir en esta comisión en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos estaba bajo la gravedad de juramento. Primera condición. Lo dice respondiéndole, como lo estábamos señalando, a una representante que le hace una pregunta directa y él entrega este elemento. Entonces, hoy en Estados Unidos se está buscando una respuesta, es ¿cuáles son esos restos biológicos no humanos? ¿Y qué son? ¿Qué son? Y hago esta distinción respecto a lo demás, porque restos de los objetos voladores, algunos han recogido o están ahí en estudio, pero lo que no se tenía era esta evidencia, según este mayor, en el sentido de decir, tenemos restos biológicos, no humanos. No Veamos humanos. bien, analicemos sí, bien eso fue la declaración clave. de este mayor jefe, o no sé si era jefe o parte de la inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Jefe de más de algún proyecto, de alguna misión. Claro, claro que sí. Declaraciones mayor, de ¿no? ex oficial en el Congreso de los Estados Unidos. La pregunta de la congresista es clarita. ¿Usted cree que nuestro gobierno ha mantenido contacto con inteligencia extraterrestre? Es algo que no puedo discutir en público. ¿Por qué lo entrega? ¿Por qué él dice esa respuesta? Es algo que no puedo discutir. Porque la pregunta es, ¿cree usted que la inteligencia de los Estados Unidos o que el gobierno de los Estados Unidos, en particular, cuando hablamos del gobierno, hablamos desde 1930 hasta el día de hoy, porque ese es el recorrido, el trayecto en el tiempo que hay que considerar. Y él entrega esta respuesta que no es categórica. ¿En el qué sentido? Esto no lo voy a discutir en público, con lo cual, si no lo puedo discutir en público, quiere decir este mayor, que es muy probable que hayan cosas que él puede decir respecto a la conducta del gobierno de los Estados Unidos respecto a la inteligencia extraterrestre. Claro, Ya. claro. Pero esta... Seguridad Si bien- nacional ahí, ¿eh? Pero claro, qué buen punto. Porque aquí se mezcla una variable y es que Estados Unidos tiene mucha información clasificada bajo el argumento de que es seguridad nacional y no se puede desclasificar en tanto no haya autorización judicial o del propio gobierno. El Nota que de cae expreso. otorga, podríamos decir. Vamos a la siguiente. Bueno, no puedo preguntar cuándo ocurrió esto. Si cree que hemos encontrado restos de naves, como dijo antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos de estas naves? Pregunta política, de una política en los Estados Unidos, de una representante a la Cámara en los Estados Unidos, en el Parlamento de los Estados Unidos. ¿Qué responde el mayor retirado de la inteligencia de los Estados Unidos, Gruch, que hizo parte de estos proyectos? Como Dice, lo dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes. Esas ¿Y partes esto? se refiere a las naves. Claro. Ahora, aquí hay dos elementos dentro de esta respuesta. El novedoso, restos biológicos. Y esto genera un debate, porque ¿qué es un resto biológico? En el ser humano, un resto biológico es órganos, piel, fluidos, pelo. Eso habla de un componente biológico. Sí. Eso habla. Entonces uno dice restos biológicos del ser humano están caracterizados. Pero cuando él hace la distinción de que esos restos biológicos no son humanos y que cuando recuperan esas partes, dice, hay partes, pero le agregan restos biológicos. Y aquí la pregunta que se habla es, bueno, la biología, y es muy interesante, la biología, ¿a qué pertenece? ¿A qué pertenece? ¿A qué pertenece? Bueno, y la congresista insiste. Revisemos más. ¿Eran restos humanos o no humanos biológicos? Y responde el ex oficial, no humanos. Y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa. Y aquí
se le vuelve débil. Lo encuentro increíble. Y aquí se le vuelve débil, pero es que aquí hay un componente. Analicemos esta frase, Sí. esta respuesta. Porque aquí el argumento del mayor grunge se debilita. ¿Ya? Se debilita. ¿Por qué se debilita, Liva? Por lo siguiente. No humanos. Sí. Sigue dando una respuesta. Recordemos que en la línea del tiempo, el primero habla en un canal de televisión donde le hacen la entrevista y producto de esa entrevista es que lo invitan a esta Ahora, sesión. Claro. Mira, es importante lo que dices tú, porque eso es lo que finalmente dio para titulares a nivel mundial. Miren, vamos a revisar este titular. Dice, informantes, la Deutsche Welle. El Pentágono tiene nave extraterrestre intacta, que fue parte de lo que dijo en esta entrevista que le está mencionando también en la declaración ante el Congreso. Y el titular del Deutsche Welle lo que confirma es tesis, argumentos, planteamientos que dicen que en los Estados Unidos han retomado o han tomado parte Pero, Liva, de objetos voladores Yo no no sé identificados. si a esta altura ya no son tesis, son hechos. Esa es la diferencia con todas las cosas que hemos... A ver, tenemos personajes que hablan de las teorías conspirativas, que los... ¿cómo se llama? Los reptilianos, que los ovnis, videos de aquí, que se ve algo. Pero aquí estamos hablando de autoridades serias de los Estados Unidos, con experiencia, con trayectoria, en la Cámara de Representantes del Congreso, en una comisión especial sobre este tema, dando por hecho, no supuestos, hecho, que se recuperaron partes de nave, que se recuperaron partes bastante completas y una nave completa que mide el porte de una cancha de fútbol. De una cancha de fútbol, imagínense. Impresionante. Y que además se recuperaron restos biológicos. O sea, esto ya no estamos hablando de tesis, hipótesis, podría ser eventualmente, se dice que... No, acá hay hechos. Mira, te voy Eso a es lo decir- impactante de esta cuestión. Repe, incluso en el Congreso te diría que fue un poco más prudente o se midió en sus declaraciones porque lo que dijo en la entrevista en News Nation, que era ese medio, fue mucho más. Veamos la entrevista. A ver. UAP Task Force was refused access to a broad crash retrieval program. These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. When you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true. Ahora cuando él dice Qué impresionante. se recuperan Yo lo encuentro pilotos increíble, muertos. Pero además habla de vehículos exóticos, o sea, Extrahumanos. extrahumanos que me imagino que tampoco saben la procedencia, incluso quizás hasta del material del cual están hechos. Porque vehículos exóticos, puedo decir, recuperé una nave de acero. No sé, te invento. Pero además Un dice- auto, un Es que avión, una avioneta. Priscila se metió de cabeza en el tema que puede desentrañar todo, que es la ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa? Pero es que esto, no podremos descubrir esto si los ovnis son o no son, es si no hay tesis de ingeniería inversa. Después podemos explicar en qué consiste la ingeniería inversa. Oye, yo ayer conversaba con Julio Rojas, que es un destacado guionista, escritor de ciencia ficción chilena, que escribe distopias y que investiga en estas cosas. Que conversaba con Francisco Ortega, otro escritor chileno que también, y me decían que no estamos dimensionando realmente lo que pasó el día de ayer, en términos de que va a ser un día que va a ser recordado como quizás de los más importantes del siglo XXI, porque se nos reconoce que, por ejemplo, las leyes de la física, que para nosotros son absolutamente una convicción científica, aquí entran en juego, entran a quebrarse un poco, a crujir, porque los objetos voladores no identificados no necesariamente respetan, en lo que ha visto la gente tantas veces, las leyes de la física, por ejemplo. Claro, y se han desclasificado secretos que todo el tiempo hemos estado nosotros preguntándonos e imaginando cómo será. Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos? Vamos a tomar contacto con José María del Pino, porque yo me imagino que estos temas obligados es muy difícil desmarcarse de lo que está pasando, José María. ¿Y cómo lo viviste tú? Y a ver si nos dices también qué más dijeron. Hola Pri, hola Libardo, está Francesco también en el estudio, me imagino que el Repe. Muy buenos días aquí
Yo me vine a tener este plano amplio por si llegase a pasar un objeto volador no identificado acá atrás nuestro. Si está el skyline de Nueva York. Ahí van a ver, por si acaso nuestra audiencia, van a ver helicópteros pasar. No vayan a creer que otra cosa, por aquí vuelan muchísimos helicópteros. Pero hoy día los medios, respondiendo a tu pregunta en Estados Unidos, titulan a esta hora con la conversación propia de las audiencias de ayer en el Congreso. El Washington Post estoy hablando, el New York Times. Aquí no estamos hablando de los medios más sensacionalistas, de los medios amarillistas de Estados Unidos. Estamos hablando de los medios más prestigiosos del país. Y a esta hora titulan más o menos las mismas cosas que ustedes han dicho. Sobre todo las declaraciones de David Grush. A mí me gustaría contarles un poco quién es David Grush. David Grush no es cualquier ex agente de la inteligencia de Estados Unidos. El año 2019, David Grush fue puesto a cargo de una task force, de una fuerza de trabajo para evaluar, ya no se llaman ovnis, se llaman objetos aéreos no identificados, UPA en inglés, y él se le pidió que hiciera un mapeo de todos los proyectos que trabajaban con objetos extraterrestres dentro de la defensa norteamericana. Y se dio cuenta que cuando empezó a recolectar la información, muchas autoridades, sin tener la autoridad en el fondo, sin tener las leyes detrás, le impedían el acceso a la información. Eran proyectos altamente secretos. Y por eso decide retirarse y comenzar a hablar respecto a lo que él encontró. Entonces lo que decía Libardo es muy cierto, Priscila. David Grush no es cualquier persona. Sí, y bueno, y es parte de lo que nosotros destacamos al momento de empezar a hablar de esto, porque es una declaración que se hace ante juramento en el Congreso Nacional y además podríamos incluso llegar a pensar, mira, a lo mejor esto es una estrategia política, una cortina de humo, tantas cosas que están pasando, pero quienes estaban ahí es transversal, están representantes de los dos partidos. Y José María nos entrega un input potente en esta conversación, para enriquecer la conversación. José María desde Nueva York ha dicho, oiga, esto no está figurando hoy, no fue recogido por diarios o páginas web que se dedican a cosas. No, la prensa americana devela esto. Entonces, Francesco, tú tienes razón en el momento que dice que el día de ayer se va a recordar por lo siguiente. El impacto de las declaraciones de David Grush van a obligar a que el gobierno de los Estados Unidos formalice, oficialice qué tipo de nave no terrestre, no humana, hecha por humanos, tienen ellos, qué tipo de biología tienen almacenada y cuál ha sido el resultado de las investigaciones desde 1930 al día de hoy, Priscila. De eso se trata esto, pues. De eso se trata esto. Y esto obliga a salir al paso de las declaraciones que escuchamos ayer en el Congreso. El gobierno de Estados Unidos va a tener que dar una respuesta. Sí, es efectivamente. Y si no da la respuesta, ¿quién cayó otorga? Lo que pasa es que acá, y como bien decía José María y bien dice Libardo, estamos hablando del Congreso de los Estados Unidos, estamos hablando de los medios de comunicación más prestigiosos de Estados Unidos que están abordando este tema, digamos, con seriedad, no con las teorías conspirativas. Vuelvo sobre el punto. Y tercero, acá este agente, digamos, que como dice José María, no es cualquier persona, David Grush, sino que además probablemente la propia opinión pública de Estados Unidos, a través de estos medios de comunicación y otras formas, le va a exigir al gobierno que diga la verdad y todo o que muestre los antecedentes que tiene respecto de este tema, porque no es menor. No es menor. No es menor, es un tema súper complicado. Tan no menor, comillas, que el hecho de que el caballero, como tú decías, Repe, hace un rato, dijera que tienen naves completas, intactas. Y tú decías del tamaño de una cancha de fútbol. ¿Sabes cuál es el tamaño de una cancha de fútbol? Lo tenemos ahí en la pantalla. Mire, para que todos estemos al día con respecto a lo que significa la magnitud de esta supuesta nave espacial. Fíjense. Oye, espérate, que siempre estuvimos equivocados. 70 metros, o sea, 107 metros de largo. Acá abajo se ve. 107 metros de largo tiene la cancha de fútbol y 70... Es impresionante. Eso lo dijo es enorme. Él, eso lo dijo él en la entrevista. No eso es lo que habría planteado si David Grush en la entrevista, exactamente. En la entrevista. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Si siempre vamos a hacer la relación con las películas que hemos visto, pero esto más se parece al Día de la Independencia. No estaba muy lejos. Enorme. Era enorme. O sea, esto es más grande que, para que se entienda, porque un edificio
puede ser muy alto, si tú quieres, pero la base no necesariamente es de este porte. Exacto. Así de grande es. Impresionante. Para que se entienda. Impresionante. José María, a ver qué nos puede decir al respecto. Pri. Mira, yo les quiero dar varios datitos. Primero, ¿cómo nace esta comisión? Porque no es que un día los diputados congresistas, en el caso de Estados Unidos, se levantaron y dijeron hagamos esta comisión. Esta comisión es una subcomisión de defensa. Y aquí lo que se estaba evaluando, primeramente, era si supuestos enemigos de Estados Unidos poseían tecnología que estaba invadiendo el espacio aéreo y esa tecnología podía ser potencialmente peligrosa. Y a partir de las investigaciones de este subcomité, se dieron cuenta que en realidad la información que estaba recabada no venía de enemigos terrestres, sino que venía de enemigos posiblemente exteriores. José María, me quedo dando vuelta a lo que dijiste. ¿Esto a propósito de estos globos que aparecieron hace unos meses atrás sobre el espacio aéreo norteamericano? ¿De acuerdo o no? Efectivamente, la comisión nació a partir para evaluar cuál era la tecnología que tenían los posibles enemigos de Estados Unidos. Recordemos que esto en Estados Unidos tiene larga data. Acá se habló mucho durante los 40 que Hitler, parte de los prototipos de aeronaves que estaba generando eran platillos voladores que podían desafiar las leyes de la física, se decía en ese tiempo. Entonces, siempre también ha existido acá la tesis de que en realidad los platillos voladores no son extraterrestres, sino que son armas ultra secretas de sus enemigos. Y en base a eso comienza este comité. Pero luego, en esta audiencia en particular, se invita a los que hablan de que es tecnología extraterrestre. Y Alexandria Ocasio-Cortez, que es muy conocida congresista de Estados Unidos, también la conocen en Chile, le pregunta directamente a Grash: a ver, señor Grash, dígame usted, si usted dice que tenemos estos platillos voladores del tamaño de una cancha de fútbol, que tenemos restos biológicos no humanos, por eso venía la pregunta de la congresista si eran humanos, porque quería saber si estaban piloteados por personas de otros países. Claro. Si usted dice que tiene eso, ¿me puede decir dónde lo tiene?, le dice el señor Grash. ¿Y qué le responde AOC, como se le dice acá en Estados Unidos? Le responde Grash a ella: mire, si usted hace esta reunión secreta, si esta reunión no tiene cámaras, yo le digo exactamente cuáles son los 10 lugares donde eso está guardado en distintas departiciones del gobierno de Estados Unidos. 10 lugares. Y esa. 10 lugares donde 10 lugares. está guardado. 10. Efectivamente. Ahora, mira, hay un registro del... Exactamente. Entiendo que hay un registro del Pentágono y que también nos sirve, que es un registro reconocido por el Pentágono, porque además hay que ser bien claros con... Preciso, claro, y preciso con la información. Esto lo registró un documentalista y esto también nos permite a nosotros dimensionar el tamaño de esta nave y que probablemente también pueda ser similar a lo que nos está señalando este ex agente. Veamos este registro. Esto lo filtró un documentalista y aquí lo tuvo que reconocer porque se vio obligado a reconocerlo el Pentágono. Ustedes saben que además cada vez que hay un registro, este es del 2021, se analiza en detalle si es que la imagen está intervenida. Entonces una vez que ya se descarta que hay una intervención, el Pentágono ve que esto se filtra y se vio obligado a salir al paso y... hacerse cargo. Hacerse cargo. Hay un punto central que ha tocado José María aquí, que es bueno ponerlo en la mesa. José María ha dicho desde Nueva York que los celos que tiene Estados Unidos respecto a esta materia tiene que ver con separar qué son esa tecnología que tienen los países del mundo respecto a lo que no tiene Estados Unidos y que podría afectar la seguridad nacional. Esto es muy fuerte. Entonces ellos, bajo ese celo, de no ir a confundir que de pronto los chinos, los rusos, los británicos, los no sé qué, entre drones, globos, tengan una tecnología y para no asustar manejan esa variable, seguridad nacional, hasta tanto no la identifiquen. El primer elemento. Y el segundo que ha entregado es que hay 10 lugares en los Estados Unidos en donde están alojados aquellos restos o aquellas naves completas. Ahora, mira, si hablamos de 10 lugares, y que es probablemente donde están de cabeza también ahí los reporteros norteamericanos buscando cuáles son o esperando también las declaraciones de que se sigan entregando en el Congreso. José María, ¿cuáles serían esos 10 lugares? ¿Hay luces al respecto? Y probablemente deben estar en territorio norteamericano. Sí, sin duda. Están en territorio norteamericano, son lugares altamente resguardados.
Tenemos el caso, por ejemplo, en el estado de Nevada, donde está la famosa Área 51, que es un lugar hiper secreto que está debajo de los cerros, es decir, es una construcción de características subterráneas. Es verdad que aledaña tiene una pista de despegue y aterrizaje para que vuelen naves normales. Es verdad también que desde el aeropuerto de Los Ángeles sale una aerolínea especial de la Fuerza Aérea Norteamericana, que es la única forma de llegar al Área 51. Son unos vuelos privados en unos aviones Boeing 737-8 MAX que acaba de comprar hace un par de años el gobierno de Estados Unidos y que no tienen bandera, no tienen color, no dicen nada afuera. Solamente hay gente que les ha sacado fotos y se sabe que son de la Fuerza Aérea. Es la forma de llegar ahí. Porque, por ejemplo, si yo fuese como periodista, supongamos que en tu día decimos ya, vamos al Área 51 a pararnos fuera, la primera cerca que nosotros vamos a encontrar con el no traspase va a estar más o menos a 5 o 6 millas. Esos son más o menos 8 o 9 kilómetros del lugar donde efectivamente está el Área 51. No podríamos ver nada y yo les garantizo que en un par de segundos llegaría una patrulla inmediatamente a decirnos bajen la cámara, salgan de aquí, váyanse a otro lado. María, hace un par de años, un año atrás, más o menos un año y medio, algo así, hubo una broma que hizo un ciudadano norteamericano, hizo la siguiente broma a través de internet, un chat, no sé, Facebook, ponle tú. Dijo, ya, me aburrí, ¿sabes qué? Cortémosla, vamos a saber de verdad qué es lo que pasa en el Área 51. Vamos, y entremos nomás, y entremos, a la fuerza. A la fuerza. Oye, prendió... Tipo Capitolio, dices tú. Claro, prendió, pero como loco. Y una cantidad de gente brutal se empezó a concertar para ir al Área 51 y... Mira, pasar todos los controles y a la fuerza entrar. Fíjate que el gobierno de Estados Unidos amenazó con disparar abiertamente a sus ciudadanos en caso de vulnerar la seguridad del área. Una amenaza bien real. ¿Qué pasó? Llegó mucha gente. Llegó mucha gente. ¿Qué te parece? Hasta ahí. Llegaron hasta el primer checkpoint. Claro. Al final, efectivamente, la amenaza era vívida. José María, yo no sé si tú estás enterado de lo que pasó efectivamente en esto. La gente que quiso entrar al Área 51 y que al final no lo hicieron, convocó mucha gente, pero hubo amenazas veladas de que vulneraba la seguridad, había disparos. No te lo puedo creer. Así es sensible. Incluso estaban dispuestos a disparar. José María. Sí, efectivamente, las leyes, los famosos Anti-Espionage Act, el acto de terrorismo, le entregan al gobierno federal de Estados Unidos atribuciones para incluso disparar contra sus propios ciudadanos cuando estas materias se ponen en juego. En este caso, la que aplica la ley de inteligencia y de antiespionaje, porque siempre Estados Unidos ha reconocido que en el Área 51 hay experimentación de prototipos aeronáuticos. Se habla de que son aviones, en el fondo, que están siendo desarrollados con nueva tecnología y que eventualmente esa información, si cae en manos enemigas, puede ser información que atente contra la seguridad de la nación. Por tanto, si tú quieres entrar y revelar esa información, estás cometiendo un acto de traición a la patria y la ley te autoriza a disparar. Ahora, las personas que llegaron al Área 51, que parte como una morada y que querían saber la verdad, porque acá es muy fuerte el tema del derecho a la información, de que el gobierno no te oculte cosas, tampoco querían perder la vida por lograr esto. Entonces, finalmente, tras un diálogo y ver las armas que efectivamente estaban apuntando a ellos, la multitud se terminó disipando. Pero el Área 51 es, durante 60 años, uno de los mayores misterios en este país. De hecho, ojo, David Graff dice, y justo coincide con las fechas del Área 51, que el proyecto, la Task Force de OVNIs en Estados Unidos, del Ejército y el Pentágono, al menos tiene 50 años de antigüedad. Y que los primeros departamentos que experimentaron con tecnología extraterrestre o no identificada datan de 1930, de la década de los 30. Por eso se hablaba ayer de la revelación más importante en medio siglo, cuando tú hablas de 50 años, y sobre todo porque además, si es tan sensible esa información y se resguarda tanto el momento de entregar esta declaración ante el Congreso, él sabe que está corriendo un riesgo. El exoficial dice, en el fondo, sabe que su integridad incluso corre peligro porque está revelando una situación que ha sido muy hermético el gobierno norteamericano. Ahora, cuando él está revelando esto, habla de una situación o elementos que son claves. Y sobre todo lo que tiene que ver con los restos biológicos no humanos. Ahora, cuando dice que se ha recuperado el cuerpo de pilotos que han muerto en estos accidentes y restos biológicos no humanos,
yo me imagino, José María, que eso también es parte de lo que se destaca en la prensa internacional, porque ¿a qué se refiere? Porque uno podría decir, ya no son humanos, pero son animales. Hubiese dicho, son plantas. Claro, o no sé. Perdona, solamente un punto, que tienes toda la razón, porque hay una, no sé si contradicción es la palabra, pero diferencia entre lo que le dice a la prensa, que habla derechamente de una suerte de piloto, versus lo que dice después en el Congreso, que no dice mucho. Porque hay algunos que salieron a decir el tema de las cápsulas, por ejemplo, que alguna vez envió Estados Unidos o Rusia con animales al espacio. ¿Será eso? Pero con la prensa dice otra cosa. Sí, José María, particularmente esa información que tienes tú, ¿cuál es? Es que hagamos una distinción. Cuando él habla con la prensa, no está bajo juramento. Claro. En el Congreso de Estados Unidos él está bajo juramento. Puede que a la prensa le diga, sí, son los pilotos, sacando, bueno, evidentemente estas naves de alguna manera alguien las estaba manejando y si encontramos resto biológico, él hace la conclusión de que son los tripulantes, en el fondo, de la aeronave. Claro. Pero frente al Congreso, en todo aquello que él no tuvo certeza absoluta, porque está bajo juramento, no puede decirlo. Entonces lo que dice son biológicos, de eso tiene certeza. Es decir, son tejidos, son fluidos, son una suerte de musculatura. Y no son humanos, yo diría más bien que la palabra es no son terrestres, no son de este planeta en el fondo. Nosotros no conocemos esas composiciones biológicas. Pero también es cierto que no se atreve a decir pertenece a otra... Sí, es que, mira, dejémoslo bien claro, porque claro, como dices tú, no son humanos, pero claro, podría haber dicho son restos de plantas, son restos de animales, una bacteria. Cuando dice son no humanos, restos no humanos, biológicos no humanos, se refiere a que no son terrestres. Claro, lo que pasa es que la discusión ahí y la pregunta de la congresista, hablamos de los pilotos. O sea, cuando dice no humanos, se refiere al... Esto es como el sujeto... ¿Cómo se llama? El sujeto de predicado, digamos. Pues tú estás hablando sobre... ¿no es cierto?, sobre una persona, y cuando dice los pilotos, se refiere a restos no humanos, no se refiere a plantas ni a animales, estamos hablando de los pilotos. Sí, entonces, los restos de los tripulantes de esa nave no son humanos. Ese es el punto. Hay que remarcar dos cosas que ha marcado José María. En el Parlamento, él no puede, Crash, este ex mayor, no puede mentir porque comete perjurio y se va de cárcel. A ver, sí. No, es decir... Cualquier ciudadano de los Estados Unidos le puede interpelar, le imponer una querella si es que pensara que lo que dijo ayer es falso. Claro. Un detalle. Dos elementos más para el análisis. Uno, entrega el mayor retirado de la inteligencia americana un dato nuevo. Y es que él identifica como pilotos, por lo tanto, debía o debe tener una composición que dé lugar para esa afirmación, la estructura de esta nave. Me explico. Para uno decir que al interior de una nave existe un piloto, a lo menos desde la credibilidad humana, uno dice es que el piloto se sienta frente a un tablero, algunas cosas que le den la manipulación a esa nave, me imagino. Claro, o sea, en el fondo lo que tú estás diciendo es muy relevante, porque si él habla de piloto es porque estos restos biológicos se encontraron en la cabina del avión. O sea, frente al manubrio, por decirlo así. Entonces hay dos componentes muy interesantes que vale la pena meternos allí. Uno, cuando se dice que es piloto, dos pilotos, es porque la estructura interna de este objeto volador no identificado le dio a quienes la encontraron, a quienes decir, ¿sabe qué? Estos son los pilotos. Ergo, yo entiendo que hay un tablero y hay un conjunto de elementos al interior que hacen suponer o le dan la categoría de piloto y lo distingue de pasajero, porque hay que hacer dos cosas. Claro. Una cosa es un pasajero, no o hablar de tripulantes en general. O tripulantes en general, pero otra cosa distinta es, y dos pilotos. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, y sobre todo con la tecnología que uno podría pensar que existe y que nos supera, podría ser un objeto manejado a distancia. Pero claro, hay un dato que entregó José María que yo me quiero levantar para que lo analicemos por lo siguiente. José María dijo, y Francesco dijo, la nave tendría una longitud de 107 metros, porque es la misma longitud de una cancha de fútbol, ¿cierto? Claro. Entonces al menos. Entonces uno tiene que tomar naves que el ser humano
haya desarrollado para saber la aerodinámica de la que estamos hablando. Le explico. Vamos acá, que esto es muy interesante. Si este objeto volador tiene una distancia de 107 metros, la nave más grande hecha por el ser humano, que es un Airbus 340, tiene 75 metros. O sea, hasta por acá. A lo largo. A lo largo. Ya, A lo ancho. supera, Los, lo supera. los Jumbo 747, los aviones 767, la línea de Boeing 787. ¿En qué volaste? ¿En 787, 788? Ya no me acuerdo, Bueno, pero en esa que está arriba de la cancha no. en eso, la distancia de lo que el hombre ha construido para volar, no supera los 75 metros. Y la distancia y la longitud del ovni la supera. Ya no Entonces, supera. hay un elemento. Toda la Hay un- razón. y lo supera largamente, no Sí. lo supera por un Que ¿sabes centímetro. qué? Ahí tú estás hablando de un tema que no deja de ser interesante también de analizar al respecto y tomar en cuenta. Y José María, no sé si lo habló David Grush en esta comisión ahí en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes. Tecnología. Porque cuando yo tengo una nave de este tamaño y pedazos de otra y restos biológicos, todo el cuento, obviamente lo primero que apunto es, bueno, ¿qué tecnología usa Claro. esta gente, digamos? Y me ¿Se imagino habló que de eso eso? apunta a la investigación y el interés por estos elementos. José María. Bueno, quien se refirió a eso, Repe, no fue David Grush, fue David Fravor, excomandante de la aviación de la Marina de los Estados Unidos. Él tuvo un encuentro y dice que la nave que él ve, que además la ve caer en el océano, o sea, él ve una nave estrellándose, venía desde 80.000 pies de altura y le dice a los congresistas, quiero ponerles en contexto, nuestros F-16 y 18 vuelan a 40.000 pies de altura. Esto venía del doble de la altura a la que nosotros podemos volar con nuestros aviones terrestres. Para poner en contexto lo que dice Libardo, Repe, mira, la nave espacial más grande que ha hecho el hombre es el transbordador espacial que mide cerca de 30 metros y es suborbital. O sea, si nosotros hubiésemos querido ir a la luna del transbordador espacial, no se puede. Es para volar alrededor de la Tierra nada más. Las cápsulas que van a llegar a la luna miden de largo apenas 12-13 metros y son cápsulas, no tienen gran maniobrabilidad, solamente desplazamientos para despegar y aterrizar. Acá estamos hablando de naves que no solo son capaces de movilizarse en grandes distancias, que es lo que dice David Fravor. Esta nave venía a una velocidad impresionante y lo que yo observé con mis ojos es una tecnología que jamás en mi vida había visto. La vi cayendo desde una altura a la que nuestras naves no pueden volar, la vi cayendo en picada al océano y estoy totalmente seguro de que jamás había visto ni materiales, ni elementos, ni metales como los que vi pasando frente a mis ojos. Sí, y es importante la comparación que hace él, sobre todo cuando hace referencia a la altura, por ejemplo, los 40.000 pies de altura que vuelan las aeronaves terrestres, por decirlo de alguna forma. Aviones, y esto estaba sí. al doble. O sea, imagínate cómo nos supera en ese sentido y por eso también a él le llama la atención. Eso él lo vio, fue testigo presencial de ese episodio. Pero además él comenta sobre de una tecnología potencialmente hostil. Esa fue la frase que utilizó. ¿A qué se refiere José María? Lo que pasa es que los proyectos de OVNI de Estados Unidos, aunque no lo crean, más que estar interesados en hacer contacto con vía extraterrestre, lo que más interesa es lo que decía Libardo, la ingeniería inversa, para ver qué tipo de tecnología se encuentran en estos accidentes o de recuperación de alguna de estas naves. Primero, porque siempre la primera presunción va a ser que pertenece a un enemigo terrestre. Dejemos eso establecido para que sepamos cuáles son sus motivaciones. Claro. Entonces, lo que dicen las personas que estuvieron ayer en la audiencia es que lo que estaban evaluando siempre en la ingeniería reversa era cuál era el potencial de estos materiales que se encontraban. Y ahí se encontraron dos cosas que son potencialmente peligrosas. La primera, materiales, elementos y capacidades armamentísticos o restos de capacidad armamentístico que nosotros no conocemos. No han dicho que en mi cabeza de ciencia ficción se me ocurrió, no sé, habrán desarrollado un rayo láser o alguna cuestión que nosotros todavía no somos capaces de desarrollar para uso armamentista. Pero lo segundo, y creo que ahí hay otra clave para conversar con ustedes, en las declaraciones de David Grush, cuando David Grush dice restos biológicos, ¿no se estará refiriendo también a biotecnología?
a que estas naves que eventualmente desafían la física pueden tener biotecnología dentro de su propia configuración, que siempre ha sido una tesis de aquellos aficionados a los extraterrestres y a lo que pueda haber más allá, de que la biotecnología es parte de los grandes desarrollos que incluso el ser humano va a poder desarrollar en el futuro. ¿Qué es lo más letal que tiene el hombre hoy? Vamos a desarrollar esto de la amenaza o el elemento armamentístico que Estados Unidos lo ve así, o lo ve David Grush. Lo más destructivo de lo que tiene el ser humano es la energía atómica, las bombas atómicas, las biológicas también, ¿cierto? Las armas biológicas, los láser. Yo escribí en 1987 un libro que se llama La Guerra de las Galaxias, que hacía referencia precisamente al impacto que iba a tener hacia el futuro los láser. Pero si yo mezclo los tres, lo que dijo Grush ayer es que lo que encontraron es más que eso. Me explico. Es más rápido que el láser. El láser está dimensionado para contener, y ese es el diseño, para detener los misiles intercontinentales balísticos rusos. Me explico. Va así. Va el misil afuera, y lo que hace el láser es solamente golpear la cabeza del misil y sacarlo de órbita. Nada más. Claro. Lo que hace la energía atómica es la explosión y matar masivamente. Claro. Lo que hacen las armas biológicas es matar al ser humano. No hace destrucción de infraestructura ni hace nada. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en elementos químicos, biológicos y nucleares atómicos que el ser humano entiende, o entiende Grush, que es más dañino que la energía atómica, que la biológica y que la láser, usado como elemento bélico? Porque también partimos de la base de que todas esas armas que tú mencionas, Ligardo, fueron hechas por científicos con las reglas del juego de la ciencia. Y si estamos diciendo que efectivamente han visto naves de ese tamaño, con movimientos de ese estilo, o sea, estamos hablando de cosas que van mucho más allá de lo que conocemos hasta ahora. Claro, pero un dato que entregó José María, que no quiero dejarlo pasar de lado. No es solamente que Grush entregó un dato sustantivo, sino que habla del otro, de David claro, que es el que dice, yo observé, el piloto, el comandante de la Armada, yo observé a 80.000. O sea, cambia la relación de la capacidad de vuelo que conoce el ser humano. La cambia, la lleva casi al doble. ¿No? Sí. Y a una velocidad y con movimientos que no respetan, insisto, las leyes de la física. Entonces, ayer salieron 4 cosas acá. Y es el tema de las dimensiones, que es donde vamos a atravesar cuántas dimensiones el ser humano conoce, ¿cierto? Cuántas las que conoce, cuántas las que puede conocer, y la importancia de la ingeniería reversa. Porque ahí es la única herramienta que tiene el ser humano hoy para encontrar la naturaleza de los metales de las armas, de las naves que tienen los Estados Unidos. No, sí, es que de verdad, cada uno de los detalles llama la atención, porque, sobre todo porque además a uno le genera más, a lo mejor temor, es lo desconocido. Y probablemente eso es lo que llama la atención de las declaraciones de ayer. Y quiero preguntarte, José María, si ha habido alguna vez declaraciones tan contundentes y tan serias en el Congreso de Estados Unidos. No, en un órgano oficial de Estados Unidos jamás habíamos visto esto. Hay que decir también, en honor a la verdad, que ayer por la noche el Pentágono emitió un comunicado público desmintiendo lo que se habló en el Congreso, pero los legisladores ya han acordado generar una ley que va a obligar al Pentágono a transparentar parte de la información relativa a hechos atmosféricos o aéreos no identificados. Es decir, de esta audiencia va a salir una ley porque la gente y los congresistas quieren saber qué ocurre. Miren, el presidente de la comisión le pregunta a David Grush y le pregunta también a los otros oficiales, bueno, ¿pero qué están haciendo acá? ¿A qué vienen estas naves? Y todos concuerdan en una misma palabra. De hecho, todos dicen exactamente la misma palabra. Le dicen, bueno, viene a ser reconocimiento. O sea, todas las naves que han detectado en la Tierra durante estos últimos años y décadas, a juicio de ellos que les tocó analizar y evaluar, son naves de reconocimiento. ¿Reconocimiento para qué? No sabemos, pero quería marcar esa palabra porque creo que es clave. Aquí no hubo gente ayer en el Congreso diciendo nos vienen a atacar, se va a acabar el mundo, viene el Día de la Independencia. No, tenemos la relativa certeza de que solo están haciendo reconocimiento respecto a nuestro planeta. Reconocimiento. Reconocimiento, Libardo, usted que conoce conflictos internacionales históricos y recientes. ¿Qué es cuando dice, cuando yo envío naves de reconocimiento?
solamente, cuando envío naves de reconocimiento, solamente voy a mirar, hacer un lookie, como se dice. Como un espía. Sí. O efectivamente voy como una avanzada para llenar el terreno. Todos los días, a esta misma hora, en este mismo instante, en el mundo se está haciendo reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas de los países. Todos los días, a esta hora. ¿Lo hace Chile? También lo hace Chile. También. Es decir, el mundo hace reconocimiento porque es la matriz de donde parte el manejo de la información de qué tiene el otro. Pero ayer, cuando se dice que estas naves hicieron reconocimiento, también algo que no se profundizó, pero que nosotros sí vamos a profundizar hoy aquí. Y es, si el ser humano, si Estados Unidos, que es el caso que estamos hablando, tiene las naves o tiene el resto de la nave, significa que esa tecnología también falla. También falla. Por algo se cayeron. Pero por supuesto, entrémosle al fondo a esto. Tienes A ver, toda la razón. Si esa es una tecnología, por No es sofisticada perfecta. que sea, por sofisticada que sea, por avanzada, con Sí. los elementos que tenga, con la motricidad que tenga, con los combustibles que use, con lo que sea, para que el ser humano haya podido, hipotéticamente, tener esas naves, ¿qué significa? Que esa tecnología falló en las labores de reconocimiento. Al ser humano le pasa mucho que un avión entra a hacer reconocimiento o un satélite Cae. y puede caer. Entonces, querría decir, como hipótesis de trabajo, y me voy de tesis, José María, que la tecnología que nos está visitando o nos hace reconocimiento también tiene fallas. No es perfecta. No es perfecta. Pero sabes que es importante también saber el tema de labores de reconocimiento. Sí, pues. Porque si ponen esa frase, labores de reconocimiento, es porque de alguna manera existe una amenaza. Y Porque hay no es que, cierta- los que vienen de visita nos vienen a visitar. Ellos hablan de labores de reconocimiento. Sí, pues. Y eso en materia, no sé, o en la jerga militar, ¿qué significa? Lo que tú acabas de decir es que tú tienes razón, Priscila. Cuando hay labores de reconocimiento, ¿para qué quieren reconocer? Primero, de qué está compuesta la Tierra. ¿Quiénes somos los que vivimos acá? Levantar toda esa información. Claro. Quiere decir que la tecnología que tienen en su origen no le da todo y que por lo tanto tuvieron que mandar estas avanzadas para que hicieran este reconocimiento complementario de una información Ahora, que ellos supuestamente tienen. Llevan años haciendo reconocimiento. José María, nos imaginamos que nos estamos quedando con la cuña más asombrosa, que esto tiene que ver con los restos biológicos no humanos. Sí. Supuesto piloto, o sea, es brutal. Pero me imagino que esta sesión duró harto más que esa cuña. Entonces, algo más tiene que haber dicho este señor, o varias cosas. Bueno, en rigor David Graff dijo algo que yo creo que ya es evidente para buena parte del mundo. Esta observación de fenómenos no identificados son pan de cada día. Ocurren a diario, ocurren en distintos lugares del mundo y últimamente se han estado ligando muy cercanamente a hechos meteorológicos de gran envergadura, a huracanes, a tornados, a grandes granizadas, donde se han observado también que están presentes eventualmente objetos voladores no identificados. Ahora, eso también levanta un poco la tesis del reconocimiento. Efectivamente, supongamos, ¿qué vamos a hacer nosotros como seres humanos a Marte? Seamos francos, para que no especulemos ni hablemos como de Serán labores que aquí de podría haber la guerra a las reconocimiento, no galaxias. El ser humano va a Marte a conocer Marte. Quiere saber cómo es la atmósfera de Marte, quiere saber si eventualmente se puede habitar el día de mañana Marte, quiere saber una serie de cosas. Ya, pero ¿qué, Nosotros José no María? sabemos qué quisieran hacer estas naves, no sabemos si quieren saber si sus naves son compatibles con nuestra atmósfera, a lo mejor tiene una atmósfera totalmente distinta a la nuestra, no sabemos, no sé, ¿se acuerdan de la Guerra de los Mundos? La Guerra de los Mundos resulta que al final los extraterrestres eran alérgicos al agua, que es nuestro elemento más vital, entonces solo levanto ahí algunas tesis como también para decir... Reconocimiento no necesariamente significa que quieran venir a conquistarnos. Es que Pero depende espérate. de quién lo dice. Espérate un poco, José María. Es muy interesante lo que tú estás diciendo. Reconocimiento. ¿A qué vamos nosotros a Marte? A lo conocer. mismo. A conocer, ¿cierto? Sí. Reconocimiento. Investigar. Levantar información y todo el cuento, todo lo que estamos haciendo. Pero también hay proyectos, y tú bien lo sabes, José María, porque son bastante públicos y ambiciosos de la NASA, de llevar más gente, de instalar infraestructura en Marte, Colonias. de tratar colonias, como dice bien Francesco. Entonces, está bien. O sea, ¿para qué voy a gastar tantos recursos y ir a reconocer qué? Yo no digo que vengan, como decía también José María, así,
no sé, el día después de mañana, o sea, no, la guerra, no, el día de la independencia, Día de la perdón, independencia. y todas esas cosas, la Sí. guerra de los mundos y todo. Pero sí, efectivamente, algo de interés tiene que tener este planeta para esa gente, digamos. Claro. Mira, lo que estamos viendo tiene que ver con lo que nos comentaba también José María, porque estos avistamientos se ven precisamente y quizá más frecuentemente cuando hay fenómenos meteorológicos o episodios de la naturaleza. Estas imágenes corresponden a Filipinas. Ya cuando estaba pasando el tifón en Filipinas es cuando se captan estas nubes redondas que ahí ustedes alcanzan a ver en imágenes, y aquí podemos aprovechar de preguntarle a la Michelle, porque siempre te preguntamos, Michelle, ¿de qué tipo de nubes estamos hablando ahora? Por ciertos fenómenos meteorológicos, esto puede ser un fenómeno meteorológico que hay documentación. Claro. ¿Qué se dice? ¿Qué ves tú una acá, respuesta. Michelle? A ver, primero es difícil que yo les pueda decir ese es un tipo de nubosidad que está dentro de otra nube o es un tipo de nubosidad que destaca, ¿no es cierto? En realidad es raro. Si uno hace un estudio a lo mejor más acabado de esta nubosidad, es extraño porque las nubes tienen una característica, una composición y un color que es el color gris oscuro. Y aquí aparecen como muy marcadas, además que es como algo un poco horizontal, ¿no es cierto? Tiene Sí, lo que pasa características es que, Michelle, y diámetros similares. Ya, yo voy a ser el abogado del diablo. Ya. Ya, pero a ver, esos son quiebres de nubes por donde entra la luz del sol. Sí, y yo te diría, ¿sabes qué? Es difícil, porque de partida si uno ve la parte baja de la nubosidad y uno comienza a ver, tienen como el mismo diámetro, tienen la misma forma y el mismo diámetro acá, no, lo único que tienen una altura diferente. Eso es extraño. Entonces, como tú dices, no puede ser un quiebre de la nubosidad porque la nube, la base de la nube se nota que está completamente gris y cubriendo el cielo y probablemente sea una nube de característica cumulonimbus. Ya, otra cosa te podría decir, y ahí tú me podrías tener una respuesta. Pero resulta que son tan distintos los vientos que hemos visto en el último tiempo Ajá. que quizá esos mismos vientos forman estas nubes que quedan aisladas. ¿Puede ser? Difícil también. O sea, nosotros vemos, mira, ahora último, sobre todo los últimos años, hemos visto tantas tormentas eléctricas, tantos tifones, huracanes, fenómenos meteorológicos, pero ¿sabe lo que tienen en común? Cuando hemos visto este tipo de condición o avistamiento, o como se le quiera llamar, es que típico que después del tifón, ¿qué es lo que viene? Después de la lluvia, después del viento, antes de la calma viene la tormenta eléctrica. Y resulta que siempre se ha dicho y siempre se ha estudiado que si nosotros fuésemos capaces de tomar esa energía proveniente de las tormentas eléctricas, no tendríamos problema de tener energía. Y porque se dice que grandes tormentas eléctricas incluso podrían mantener a ciudades completas con luz. Cargar las baterías de una ciudad, digamos. Completamente. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Y hay una teoría que dice que a lo mejor estas naves puedan obtener energía desde la tormenta eléctrica. Y ahí Desde una vendría descarga este eléctrica. interés por los fenómenos meteorológicos. Y ahí puede estar esa relación fenómeno meteorológico versus avistamientos de esta... Mira, ahí puede haber una pasaje. relación, una respuesta. Ya, yo, todo lo que veamos, voy a ser el abogado del diablo. Ya, Sí, muy bien, muy bien. Está bien. Yo voy Muy a bien, muy poner los bien. pies en la tierra, literal. Sí, y buscamos la respuesta racional y si no existe, dudamos. Pero Ya. miren, estas imágenes se registraron en Francia. Tiene que ver con una nube que es bien especial. Miren, y aquí la podemos analizar también con Michelle. Michelle, cuando tú ves esto, porque yo me imagino que la ves, porque uno puede decir, ¡uy, qué raro! Pero cuando un meteorólogo dice, ah, no, esto pasa por tal y tal cosa. Tú ves esta imagen y ¿cuál es tu primera sensación? Rara la imagen. Primero, una nube que no había visto antes. O sea, ni siquiera es una nube, sino que es un espacio dentro de esta nube, que es la nube basal, como la Sí. blanca, es como que fuera un manto, ¿no es cierto? Y ese debe ser un estratocúmulo, altos cúmulos, que se alcanza a ver un poco el quiebre entre la nubosidad, deben ser altos cúmulos. Pero esto que está acá es como la ausencia de nubes. Sí. De manera muy Perfecta. especial, perfecta, ¿no es cierto? Simulando un platillo, una nave, ¿cómo lo digo? No nos vayan a decir que es del porte de una cancha de fútbol ahora. Ahora, Ya, pero Pasó esto, por ahí. a ver, ¿Te fijas? esto se puede provocar por corrientes de aire. sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que, claro, las formas de la nube, de repente captadas en un momento en particular, nos dan, incluso a veces uno es capaz de ver un osito, un cocodrilo, ¿no Claro, es la cierto? forma. Pero esta nube a lo mejor
podría dudar un poco yo. Son extrañas, son extrañas. Pero son extrañas. Pero como yo estoy aquí de abogado del diablo, quiero decir, esto puede ser corrientes de no tengo idea. Pero mientras yo no vea ahí una cosa que lo haga, estoy siendo abogado del diablo. Asumiendo que son las naves no son invisibles, digamos. Por supuesto. Asumiendo. Sí, mira, es que quiero volver con José María, pero para ser bien claro con el lenguaje, porque el lenguaje aquí que se utiliza, José María, es bien interesante. Mira, y también tú me puedes ir complementando con lo que se escuchó ayer en la declaración ante el Congreso. Tecnología potencialmente hostil. Analicemos eso, Libardo, Repe, chiquillos aquí. Porque resulta que cuando uno habla de tecnología potencialmente hostil, ocupando esa característica, aquí hay un temor a lo desconocido, una amenaza. Puede ser algo, porque podría haber dicho tecnología que puede ser un riesgo, pero no es un riesgo. Hostil es que es una amenaza directa. Que es un arma. Claro. ¿Qué más podemos saber sobre ese tipo de declaraciones que escuchamos ayer en el Congreso, José María? A ver, lo que han conversado aquí los analistas es que esa declaración en particular, tecnología potencialmente hostil, quiere decir que la ingeniería inversa de Estados Unidos les dio como resultado que si esos materiales se ocuparan para armamento, podrían generar un gran impacto. No quieren decir que hayan encontrado armamento entre estos restos. No quiere decir que necesariamente hayan venido armados y a atacar estos objetos voladores no identificados. No. Lo que están diciendo es, si estos elementos que encontramos se quisiesen utilizar para generar daños, podrían generar daños grandes en nuestro entorno y en la Tierra. Eso es lo que han dicho los analistas acá, que podría ser el término o la definición del término potencialmente hostil. Sí, es que, mira, déjame pensar, Libardo. Hubiesen dicho tecnología potencialmente riesgosa. Pero hostil es la palabra que a mí me llama la atención. ¿Qué te parece a ti? Porque él la utiliza en su argumentación para darle un significado a lo que sus pesquisas le permiten decir. Cuando dice hostil es porque no se puede, por lo pronto, neutralizar. O sea, es hostil en el sentido, porque si tú disparas un misil, hoy tienes tecnología del ser humano para neutralizar un misil. Hoy la tiene. Sí. ¿Cómo se neutraliza hoy un misil? Por sofisticado que sea. Se neutraliza choque directo misil con misil. Es un método, es más explosivo, pero es un método. O un misil, como ya decía, con la tecnología de los láser de neutrón, químicos, en fin. Cuando él dice que es hostil la tecnología y con la ingeniería reversa, es porque los elementos que componen eso, el ser humano no tiene cómo neutralizarlo. Y por eso es hostil. Sí, pero Liva, a ver, hablamos de reconocimiento. Sí. Las naves de reconocimiento llevan armas. Habitualmente. Por si acaso. No es para derechamente atacar. Es para defenderse. En la lógica humana. En la lógica humana, es cierto, José María. Tienes toda la razón. En la lógica humana. Pero potencialmente hostil, claramente está hablando de armamento. Sí, pero... Ahora, ¿qué tipo de armamento es lo que no sabemos? Es que, de todas formas, un reconocimiento, o sea, los límites entre los países en la lógica humana les permiten cierto control aéreo. Yo te doy permiso para ingresar a mi espacio aéreo. Yo te veo y te digo no puedes pasar. En este caso, estamos hablando de objetos que son capaces de vulnerar ese control. El control aéreo aquí está en entredicho. Pero es que voy al punto de José Luis. Es hostil. Es la evaluación que hace. Pero siendo hostil, no se utilizó en el momento que estaban levantando los restos. No se utilizó, no se usó, no causó en ese minuto. No lo causó. Entonces, el grado de la hostilidad no lo sabemos. No sabemos, pero lo sabemos. Lo que sí dice ahí, básicamente, restos biológicos, naves y armamento. Eso, cuando a mí me dice potencialmente hostil, lo que me está diciendo, no sé, por encontramos al piloto de una pistola, no sé, rayos láser, porque no sabemos tampoco qué tipo de armamento. Pero claramente ellos tienen conciencia de que de lo que se ha encontrado tiene que haber armas. ¿Qué tipo de arma? No lo sabemos. ¿Te puedo agregar algo más? Me da la impresión de que también lo potencialmente hostil, quizás José María tiene más datos, tiene que ver con que toda visita, comillas, extraterrestre, ¿para qué vienen? Que era lo que un poco tú decías, Repe, antes. ¿Para qué vendría alguien al planeta? O porque necesita algo del planeta, recursos naturales, por ejemplo,
o porque necesita, de alguna manera, el conocimiento nuestro. Y eso la ciencia ficción y la literatura lo ha mostrado muchas veces. Claro. Es decir, o nos necesita a nosotros, en términos del conocimiento, la ayuda que podamos entregar, o derechamente viene a buscar algo que tenemos. Y tú sabes que parte de la historia del fenómeno OVNI, cuántos expertos que han circulado por todos los diarios, revistas, televisión, en todas partes, y todos sabemos quiénes son y hemos visto más de algunos. Por eso yo digo, diferenciemos esto de eso que hemos visto para atrás, porque esto es demasiado concreto desde el punto de vista de que esto se está discutiendo a nivel gubernamental y global. Ya no es una teoría conspirativa. Una de las tesis que siempre ha tenido el fenómeno OVNI es que somos nosotros mismos que en el futuro somos capaces de viajar en el tiempo. ¿Y que nos estamos autovisitando? Claro, para estudiar los fenómenos pasados. Pero esa tesis se cae cuando hablan de restos biológicos no humanos. Claro, por eso esto marca un antes y un después. Exacto. Pero ¿sabes qué? ¿Algo sabe de eso, José María? Salvo que haya tecnología o biotecnología en el futuro que no entendemos. Para enviar, sí, pero no nos compliquemos. No, José María. No, yo simplemente, bueno, primero, perdón si me seco la gotita, aquí ya estamos en 31 grados, son, no sé qué hora es, ya perdí la hora, pero hace calor aquí en Nueva York, pues recordemos que estamos en verano. Y solo quiero contarles que ayer me dediqué toda la tarde a ver analistas en medios prestigiosos, estamos hablando aquí de CNN, MSNBC, NBC, ¿qué es lo que decían, no? Porque como el Repe dijo algo tan claro, ¿no? Siempre a la gente que hablaba como de los ovnis se le miraba, bueno, como los payasitos y las teorías y los libros de JJ Benítez, ¿no es cierto? Y todo eso que conocemos. Pero ayer, personas que son asesores de defensa, o en el caso de Libardo, analistas internacionales, tuvieron que salir a dar cara en los medios de televisión para hablar de un tema del que muchas veces se rieron en el pasado a partir de estas declaraciones. Sí, y lo que ellos dicen, que son en parte las interpretaciones que estoy intentando de traspasarles a ustedes, es básicamente que aquí se ha abierto una compuerta desconocida. En algún momento Trump, mientras era presidente, dijo en esos arrebatos que le daban, voy a desclasificar todo lo que tiene que ver con los ovnis y los secretos que tiene el presidente de Estados Unidos. Bueno, no lo hizo nunca. Nunca. Ni un solo documento. Sí, se desclasificaron algunos documentos, de hecho, muy colaterales. Casa, de hecho. Que no tenían, no revestían mayor importancia. José María. Aquí ha quedado abierta una puerta para la presión ciudadana, para los mismos congresistas que están pidiendo una ley para que esta información se revele. Yo no creo que este tema termine por este año. Yo creo que va a haber más paño que cortar durante el segundo semestre. Sí, pero José María, tú tocas un punto muy importante, porque resulta que Estados Unidos hasta tuvo un presidente con la intención de desclasificar toda esta información. ¿Será que esto es tan secreto y trasciende los gobiernos, Libardo, y probablemente también responsabilidad de los presidentes que asumen en Estados Unidos tienen que ver con mantener en secreto esta información? Lo que le dicen a un presidente cuando recién asume en Estados Unidos es la trascendencia de la seguridad nacional. Y ese es el meridiano con el cual gobiernan más allá del signo político. ¿Por qué? La comunidad de la seguridad nacional en Estados Unidos es muy cerrada, muy cerrada. Aquí lo estamos viendo. Y lo que le dicen al presidente es lo que puede entregar y lo que no puede entregar. Volvemos a un punto. Hay cosas que le dicen, presidente, es que esto puede ser tecnología que hayan desarrollado los rusos, los chinos, los de aquí, los de allá. Distingamos bien eso respecto a esta otra tecnología que no conocemos. Pero José María ha tocado un punto, y aquí también, y es que el dato de ayer, la declaración de ayer bajo juramento, de quienes la hicieron, de 3 exoficiales, 2 pilotos y un exoficial de la inteligencia de los Estados Unidos, sí va a colocar el argumento para despejar lo siguiente. Porque aquí hay 2 grandes bandos en el mundo. Están los que creen derechamente en la existencia de vida extraterrestre y los que no creen. ¿Cierto? Ese ha sido el bando. Pero en medio de eso hay elementos que la opinión pública... Sí, José María. No, quiero hacerte solo una acotación. Ayer en algún momento, Graf da a entender, esto yo lo estoy deduciendo, no lo dice así textual, da a entender
que aquí hay organismos que ven estos proyectos que él, con su rango y con sus claves de inteligencia a la información que la podía acceder, no podía acceder. Y a mí me parece que la pregunta que faltó, que en Estados Unidos siempre ha sido un tema, ¿cuánta información sabe realmente el presidente de Estados Unidos? Claro. Ayer la pregunta que faltó hacerle a Graf por parte de algunos de los congresistas fue, ¿está el presidente y el Poder Ejecutivo enterado de todo lo que está desarrollando la Defensa Nacional, el Pentágono y las Fuerzas Aéreas? Esa es la pregunta. Porque Graf da a entender que a él, que era el jefe de la fuerza de trabajo de todos estos proyectos, no le autorizaron acceder a información de proyectos que él encontró hiperclasificados y dice, y yo no sé realmente quién tiene autorización para acceder a eso. No sabemos tampoco si el mismo presidente tiene autorización para acceder a eso. Y son poderes distintos. Es que la nomenclatura de los Estados Unidos dice que quien tiene el poder es el Poder Ejecutivo, el presidente, y tendría derecho a conocer todo lo clasificado. Pero pareciera ser que eso no es así. Que esto lo supera. Con estas declaraciones, que no es así, porque hay superficies y hay niveles de información que no estarían en el cabal conocimiento del Poder Ejecutivo, pero sí le dejan conocer las amenazas terrenales. Me explico. La amenaza de Rusia, hablando de agencias China, supragubernamentales. ¿O no? Claro, que trascienden Estamos hablando la de administración agencias del que son gobierno. súper... A ver, lo voy a poner para que... En simple. Men in Black. O sea, la agencia esta de la película, que todo es ciencia ficción, ok. Pero entonces, si ni siquiera el jefe de inteligencia sabe, ni siquiera sabe quién tiene acceso. ¿Quién sabe? Y quién sabe, estamos hablando de agencias que son supragubernamentales. Claro, una de las mejores escenas de la película El Día de la Independencia es cuando justamente en el Área 51 el presidente de Estados Unidos en la película se da cuenta que no sabe lo que pasa allí y se lo dice el secretario de Defensa. Algo más simple Impresionante. todavía. ¿Ustedes creen que teniendo esta información a la mano, Donald Trump no lo hubiese revelado? Buena pregunta.